Hola a todos y bienvenidos al canal Enka Cocina. ¿Queréis preparar en casa un auténtico bibimbap? El bibimbap es un plato tradicional coreano que se caracteriza por tener muchos vegetales salteados y carne, coronado todo con un huevo frito por encima. Lleva una base de arroz cocido y una salsa típica picante que hace del plato toda una delicia. Su elaboración parece complicada, pero no puede ser más sencilla. Así que si queréis disfrutar de la cocina coreana en casa, como estoy haciendo yo ahora mismo, mirad qué pinta que tiene el huevo. ¡Empezamos! Empezamos preparando el arroz y yo estoy utilizando un arroz de sushi, pero podéis utilizar el que tengáis en casa y el que os sea más práctico. Coced el arroz a la manera que vosotros queráis, yo lo hice en la arrocera, pero utilizad vuestro método tradicional y ya tendréis la base del bibimbap lista. A continuación nos vamos a cortar en trozos pequeños 4 cebollinos que vamos a ir utilizando durante la receta. Los reservamos en un plato y lo mismo hacemos con 9 dientes de ajo. Los vamos a trinchar y reservaremos porque también los iremos utilizando durante el proceso de la receta. Vamos a continuar preparando las zanahorias. Por cierto, os voy a dejar todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción. Pelamos y lavamos bien las zanahorias y las vamos a cortar más o menos por la mitad y vamos a hacer tiras lo más finas que podamos. Id con mucho cuidado porque al ser duras se os puede resbalar el cuchillo y os podéis cortar, así que siempre con cuidado, y si os es más fácil las podéis rallar con un rallador procurando que queden alargadas. Y después las cortáis así en tiras aún más finas, así como veis en el vídeo. Una vez listas, las pasamos a un bol. Y les añadimos media cucharadita de sal y mezclamos bien. Y con un poco de aceite en una sartén antiadherente las vamos a saltear hasta que se reblandezcan un poco. Si os es más práctico cortar primero todos los vegetales y después saltearlos uno después del otro, lo podéis hacer de esa manera. Yo os enseño cómo cortarlos y el momento de saltearlos para que veáis el proceso de cada uno. Una vez las zanahorias se han reblandecido, las colocamos en un plato y reservamos hasta que las volvamos a utilizar. Vamos a continuar con el pepino. Como el mío era bastante largo, le corté un trozo y no importa la largura, porque lo vamos a cortar en trozos más pequeños. Depende también de cuántas personas vayan a comer el bibimbap, tener en cuenta de preparar suficiente cantidad de vegetales para todos los comensales. Y como veis lo he cortado por la mitad y ahora lo estoy cortando como si fueran medias lunas. Lo colocamos también en un bol, le añadimos una cucharadita de sal y lo dejamos reposar unos 30 minutos para que saque toda el agua que tiene. Mirad el agua que ha soltado con la ayuda de la sal. Ahora vamos a escurrir el agua y con un chorrito de aceite también lo vamos a saltear, pero nada, muy poquito tiempo. Le añadimos un par de ajos trinchados, un chorrito de aceite de sésamo y nada, lo dicho, unas vueltas para saltearlo y también estará listo, así que lo podremos reservar junto con la zanahoria. Y otra de las peculiaridades del bibimbap es que todos los vegetales, incluso el pepino, están cocinados. Continuamos con los calabacines. Les cortamos los extremos y los cortamos en rodajas finitas. Y después en tiritas alargadas. Los pasamos también a un bol y le añadimos una cucharadita de sal.
Y como veis, estamos poniendo aderezo en cada uno de los vegetales por separado, ya que en el bibimbap cada vegetal tiene su propio sabor y debe ser aderezado y salteado individualmente. Como veis, la sal también ha ayudado a que el calabacín suelte toda el agua, así que lo vamos a escurrir y a saltear en la sartén, que por supuesto debemos limpiar cada vez que salteamos un vegetal diferente. Le agregamos también un par de ajos trinchados y un chorrito de aceite de sésamo. Y al calabacín le vamos a agregar también un poco del cebollino que hemos cortado al principio. Ahora ya sí, salteamos y cuando esté listo lo reservamos junto con los demás vegetales ya preparados. Si os gustan este tipo de recetas asiáticas, tengo una receta de ramen que os voy a dejar el link por aquí arriba para que le podáis echar un vistazo. Y también tengo una receta de poke bowl hawaiano con pollo, que también le podéis echar un vistazo y disfrutar por aquí arriba. Vamos con el siguiente ingrediente y son unas setas shiitake, que por supuesto las tengo bien lavadas y secas. Y las vamos a cortar en láminas. Agregamos un poco de aceite en la sartén y vamos a sofreír la seta shiitake. Agregamos también un par de ajos trinchados. Y un poco de cebollino que tenemos cortado. Voy a añadir un poco de sal y enseguida las tendremos listas. Como el resto de ingredientes que hemos cocinado, las reservamos. Vamos ahora con unos brotes de soja. Los podéis utilizar de bote, pero los míos están crudos, así que los voy a limpiar un poco por si tienen alguna cosita sucia. Y en una olla le agregamos media cucharadita de sal y los vamos a hervir durante 30 minutos, que esto si queréis lo podéis hacer al principio de la receta. Una vez cocidos los aliñamos con media cucharadita de sal, media cucharadita de ajo trinchado y un poco de aceite de sésamo. Mezclamos bien y listos también estarán para ser utilizados. No podían faltar unas espinacas, así que en la sartén limpia y con un poco de aceite voy a agregar unas espinacas baby. Son más sencillas de preparar y están riquísimas. Si tenéis o queréis preparar espinacas normales, pues ya sabéis, las cocéis como lo hacéis habitualmente. Les añadimos también ajo trinchado y unas semillas de sésamo. Mezclamos bien y a mí me encanta utilizar las espinacas baby porque están listas en un plis plas. Y cuando estén listas las apartamos y reservamos. Para terminar preparamos ya la proteína y en mi caso estoy utilizando pollo, aunque es más común en el bibimbap usar ternera. La vamos a cortar en tiras, el pollo o la ternera, así es como preparan la carne, tanto si es pollo como si es ternera, para que se puedan ir comiendo bocados de carne y de diferentes vegetales. Y yo estoy utilizando los muslos ya que son más jugosos. Una vez lista, la salpimentamos al gusto y mezclamos bien. Si os está gustando la receta y también sois fanáticos de la cocina coreana, me gustaría que me lo dijerais en comentarios. Le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Y ahora ya en una sartén bastante grande vamos a sofreír el pollo. Y cuando esté listo también lo reservamos. Vamos a preparar la salsa que va a acompañar el bibimbap. Tengo aquí la pasta de pimiento picante que se puede encontrar en cualquier tienda asiática y voy a agregar una cucharadita bastante generosa, que podéis poner solo la mitad si veis que va a ser muy picante para vosotros. A continuación le voy a agregar una cucharada de aceite de sésamo, una cucharada de vinagre de arroz, media cucharada de mirin, que es un vino de arroz dulce y fermentado. También todos estos productos los podéis encontrar en cualquier tienda asiática.
una cucharada de salsa de soja también. Y ya mezclamos bien para que quede todo bien integrado. Agregamos unas semillas de sésamo y volvemos a integrar. Y ya tendremos la salsa lista para el bibimbap. Y como podéis ver, ya tengo aquí todos los ingredientes listos para montar el bibimbap. Así que ahora toca la parte más divertida. En un bol he colocado una base del arroz que he cocido antes y vamos a empezar agregándole un poquito de espinacas. Seguimos con los brotes de soja y vamos a colocar de uno en uno nuestros vegetales, de la manera más bonita que podáis y procurando que quede todo bien simétrico. Aquí va el pepino y como cada vegetal ha sido cocinado individualmente, pues tendremos un gusto diferente en cada bocado. Colocamos la seta shiitake, un poco de calabacín y ya veis también que con todos los colores va quedando un plato muy bonito y apetitoso. La zanahoria también por aquí. Y seguimos con el pollo o la ternera, lo que hayáis utilizado vosotros. Para que sea un auténtico bibimbap le vamos a freír un huevito para colocar encima. Simplemente lo dejamos en la sartén hasta que la clara se cueza y ya lo podremos colocar coronando el bibimbap. Como últimos retoques agregamos un poco del cebollino que teníamos cortado, unas semillas de sésamo blancas o negras o de las dos y un poco de la salsa picante que hemos preparado. Y no me digáis que el plato no tiene una pinta espectacular. Y no podía dejaros con otra imagen más bonita que la de este bibimbap que a mí me fascina. Si sois como yo, os va a encantar esta receta. Así que como siempre, espero que la probéis y la disfrutéis tanto como yo lo hago siempre. Nos vemos en la siguiente. Adiós.